a tener nuestras cámaras prendidas, ¿ya? ¿Sí? Para poder vernos, queremos tener el contacto, en el caso virtual, ¿no? Y poder interactuar, poder recibir también sus consultas, sus preguntas, tengan toda la confianza, chicos, de preguntar, ¿ya? Para eso es este ciclo, ¿ya? Donde hemos seleccionado temas claves, temas que suelen venir en los exámenes de admisión, para que tengan, pues, las herramientas, ¿no? Necesarias para poder postular, ¿no? ¿Ya? Entonces, hoy empezamos nuestro tema introductorio, el tema de introducción al curso de literatura, ¿ya? Eh, entonces, voy a comenzar ya, voy a compartir mi material y comenzamos, ¿ya? ¿Listos para empezar? Arrancamos, ¿ya? Muy bien, listo, ahí está nuestro material. A ver, confírmame si se ve, si se escucha bien para ya comenzar la sesión de hoy. Sí se escucha y se ve, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, muy bien, perfecto. Entonces, comenzamos. Ya, entonces el tema de hoy es el capítulo de los géneros y las figuras literarias. Ya, que es un tema tradicional, chicos, tema que todos debemos dominar. Ya, no solamente saberlo en forma general, no dominarlo, ¿no? Para poder enfrentar preguntas tipo examen de admisión. Ya, entonces, comenzamos por el asunto de los géneros y luego complementamos el asunto de las figuras literarias, ¿ya? Va a haber una práctica. Chicos, esto también tienen que tener en cuenta, descarguen su material y conforme vamos explicando la solución, ustedes subrayan también en el PDF, subrayen la solución y lo pueden guardar en un archivo para que lo tengan ahí, ¿no? Como dato, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a iniciar ya nuestra sesión y comenzamos con el tema de los géneros literarios, ¿ya? El tema de los géneros. El objetivo es diferenciar primero los principales géneros literarios, ¿no? A partir de sus características. Y también saber clasificar las obras, ¿no? Porque toda obra se clasifica, mira. Así como clasifican a las plantas, a los animales, a las estrellas, a los ríos, clasificamos a las obras, ¿no? Entonces tenemos que saber definir a qué género pertenece, por ejemplo, Hamlet, a qué género pertenece el Quijote, a qué género pertenece Trilce, ¿no? O sea, la idea es saber clasificar las obras en un determinado género, ¿no? Bien, entonces primero definamos qué son los géneros. A ver, digamos que géneros son clasificaciones de obras literarias, ¿ya? Diseñadas por tratadistas. Ahora, la clasificación se hace en base a un criterio. Clasificamos las obras según sus rasgos comunes, ¿ya? Básicamente, según su forma y su fondo. No olvides que toda obra tiene fondo y tiene forma, ¿ya? Tiene fondo y tiene forma. El fondo es el contenido, son las ideas, son los sentimientos, son los mensajes también que el autor nos transmite a través de la obra, ¿ya? Y la forma es el aspecto físico, es la estructura de la obra, cómo está escrita la obra, ¿ya? Si está en verso, si está en prosa, si tiene un lenguaje sencillo, un lenguaje muy complejo, si usa técnicas modernas o técnicas antiguas, o sea, el aspecto de la estructura de la obra, ¿no? Entonces, toda obra tiene fondo y tiene forma. Y según eso, según esos criterios, se clasifican las obras en grupos o categorías. Ahora, como dice en el concepto, estas clasificaciones van a ser diseñadas por tratadistas. Tratadistas son los estudiosos del fenómeno literario, ¿ya? Y estos tratadistas pues vienen desde la antigüedad, desde la antigua Grecia y Roma. Ahí aparecen los primeros tratadistas. El primero de todos, un filósofo griego, que es llamado padre de la teoría literaria. En realidad es padre de varios estudios, ¿ah? Un filósofo muy famoso que estudió casi todo, chicos. Tú lo debes conocer. Ahí Heródoto. está.
Ahí está, a ver, pero que estudió todo, ¿ah? Porque en Grecia están los padres de diferentes disciplinas, de historia, de geografía, literatura, matemática, lógica, pero hubo uno que abarcó varias, que fue padre de la lógica, de la psicología, también de la literatura, de la botánica. Ahí está su imagen, nada menos que Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, él fue el primer estudioso del fenómeno literario. Él tiene un libro donde habló sobre los géneros literarios. ¿Ya? Ese libro, no lo olvides, se llama Poética. ¿Ya? La Poética de Aristóteles no es un libro de poemas, ¿ah? Es un libro de teoría literaria. Ahí él va a explicar qué es la literatura y cuáles son las categorías o clases de obras, ¿no? Aquí se plantea por primera vez la teoría de los géneros, ¿ya? Aquí Aristóteles nos habla de tres géneros clásicos. Ahí está, el primero el épico, el lírico, ¿y cuál es el otro? Falta uno, chicos, falta uno que también es un género muy clásico, que viene desde los griegos. Ah, bien, en el chat ya me habían escrito Cristian y Silva, Antonio Silva, me dijeron Aristóteles, claro. River también, bien, exacto, era Aristóteles, ¿no? Ya, entonces él plantea la teoría de los tres géneros en este libro. Épico, lírico y ¿cuál es el otro? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuál es el otro género donde se actúa? Dramático. Muy bien, el género dramático, más conocido como teatro, ¿no? Esos son los géneros tradicionales propuestos por Aristóteles en su libro La Poética, ¿ya? La Poética. Ahora, el paso siguiente es diferenciar estos tres géneros, ¿ya? Cada género tiene sus características y además tiene sus especies, ¿ah? Tiene sus especies, ¿no? O sea, es como que dentro del género hay subgéneros incluidos, ¿no? Entonces veamos esa teoría. Ya, a ver, aquí te presento en este cuadro los tres géneros tradicionales que propuso Aristóteles: épico, lírico y dramático. A ver, vamos por partes, vamos a, eh, a diferenciar. Ya, primero el género épico. Mira, la palabra épico viene de la voz griega epos, con H intermedia, epos, que significa narración, narración. ¿Ya? Entonces el género épico agrupa obras esencialmente narrativas, o sea, obras que están destinadas a ser contadas, historias que tienen que ser contadas a un lector o a un oyente. ¿Ya? Entonces, toda obra épica narra una historia, ¿sí? Así como cuando lees, pues, la Odisea o lees de repente La ciudad y los perros de Vargas Llosa, los autores te están contando una historia, ¿sí? Están narrando, están narrando. Ahora, esta narración puede estar alternada con descripciones, inclusive también pueden haber diálogos, a veces hay diálogos, ¿ok? ¿Correcto? Pero la función principal es narrar una historia, ¿ya? El género épico, como ves también, dice que es objetivo. ¿Qué significa objetivo? Objetivo quiere decir que el autor narra la historia sin que intervengan los sentimientos del narrador o del autor, ¿ya? Se narra una historia sin que intervengan en lo posible los sentimientos del autor, ¿ya? O sea, hay como que una distancia entre el autor y lo que está contando. O sea, él no debe hablar de sí mismo, de lo que él siente, si está alegre o está triste, no, solamente él tiene como objetivo contarte una historia, sin que intervengan, repito, sus sentimientos personales, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú lees la Ilíada de Homero, Homero habla de sus sentimientos, habla de sus emociones. No, Homero te cuenta una historia, ¿no? Te cuenta lo que pasó en el último año de la guerra de Troya, ¿sí? Esta lucha entre dos pueblos, los griegos y los troyanos con sus héroes, ¿no?
está contando una historia, ¿te das cuenta? Es una narración donde hay objetividad. Ahora, cada género tiene, repito, especies, ¿no? Especies o subgéneros. La Ilíada es una epopeya, una epopeya. ¿Por qué? Porque eh, toda epopeya, para empezar, es una narración típica de la antigüedad, de la edad antigua. Y principalmente, toda epopeya narra hechos de grandiosidad temática, o sea, hechos sobrenaturales, donde hay presencia de héroes, de dioses, de incluso monstruos, un mundo sobrenatural, o sea, completamente diferente a nuestro mundo real, ¿no? ¿Correcto? Es un mundo sobrenatural. Eso es lo que marca la epopeya, el carácter sobrenatural de sus personajes y sus acciones, ¿no? Hay muchos ejemplos más. A ver, otros ejemplos de epopeyas, así con presencia de héroes y dioses, ¿no? A ver, ¿quién nombra otra epopeya? Vamos, chicos, citen epopeyas. A ver, Disculpe, ujú. ¿podría ser la Odisea? Claro, la Odisea también es una epopeya muy semejante en el tema con la Ilíada, ¿no? Porque hay presencia de dioses, héroes, ¿no? Ajá, a ver, Aquino nos comenta El Señor de los Anillos, de Tolkien. Claro, Tolkien es también excelente, un genial escritor, ¿no? Ya, pero, el caso del Señor de los Anillos, por la forma y el tiempo en que se produce, eh, ya se le clasifica como novela, pero es una novela épica definitivamente, ¿no? Tiene el tono épico, todos los personajes, el mundo representado, ¿no? Pero como, repito, esta obra ya se compone en un tiempo moderno y con una forma diferente en prosa, ¿no? Porque es en prosa. Las epopeyas se escribieron en verso, ¿ya? Eh, y en este caso, las obras de Tolkien ya se escriben en prosa, son narraciones en prosa, y luego vamos a ver eso que eso ya se considera novela. Ah, pero eso sí, es épico, eso sí, es épico, ¿no? Tanto la Ilíada, la Odisea, El Señor de los Anillos, eh, la Eneida también, ¿no? Como mencionan ahí, también es una obra épica, eso sí, épica. Pero epopeya se dice obra en verso grandiosa de la antigüedad. O sea, eso ya un poco que lo va a parametrar un poco más, ¿no? Ya, pero sigamos, ¿ah? Sí, confirmo que El Señor de los Anillos sí es una obra épica, pero no epopeya, sino novela, ¿no? Ahora, la épica evoluciona. En la Edad Antigua se desarrollaron las epopeyas. Luego pasamos a la Edad Media, y en la Edad Media aparecen los cantares de gesta, ¿ya? Los cantares de gesta, que todas son obras que hablan de héroes, en este caso mayormente históricos y algunos legendarios, ¿ya? Por ejemplo, el poema del Mío Cid. El poema Mío Cid es un cantar de gesta anónimo, ¿no? Un cantar de gesta del pueblo español, ¿no? Y que nos hablan de un héroe medieval, ¿sí o no? El héroe más admirado de la historia medieval española. El Cid, ya, pero el Cid es un sobrenombre. A ver, ¿quién me dice su nombre verdadero? ¿Cómo se llamaba realmente el Cid? ¿Ah? ¿Cuál era el nombre del Cid? Rodrigo, Rodrigo, muy bien, Rodrigo. Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Más conocido como el Cid. Pregunto, ¿el Cid existió o es un mito, chicos? ¿Mm? ¿Existió en la vida real o solo en los libros, en la literatura? Yo digo que sí existió. Claro que sí, existió. Él es un héroe histórico. Él fue un héroe de la guerra contra los musulmanes, contra los árabes que invadieron España, ¿ya?
y murió justamente en esos tiempos de la guerra contra los árabes, ¿no? Existió. ¿Ya? O sea, en estas obras llamadas cantares de gesta, los héroes son más históricos, ¿no? Pertenecen a la historia de los pueblos. O algunos son más legendarios, o sea, como que está entre lo real y lo ficticio, pero la mayoría son históricos, ¿no? Entonces, los cantares de gesta son, en comparación a las epopeyas, más realistas, porque nos hablan de héroes que existieron, ¿no? Mayormente héroes históricos, ¿no? Ahora, todos estos cantares de gesta son medievales, todos, ¿ah? Medievales, todos cantan hazañas heroicas, todos tienen un tono popular, ¿ya? Porque fueron compuestos por poetas de la calle, esos poetas que iban a las calles, a las plazas, a los mercados, a ganarse la vida contando historias. ¿Ya? Esos poetas conocidos como los juglares, ¿ya? Fueron los juglares los que compusieron, los que crearon los cantares de gesta. Y como los juglares eran pues, poetas que iban a las calles, que se ganaban la vida, no tenían mucha instrucción, digamos, su lenguaje va a ser bien sencillo, bien sencillo. ¿No? ¿Ya? Entonces son por eso obras de tono popular. Es más, este tipo de literatura va dirigido a un público que no sabe leer ni escribir, ¿no? En esos tiempos el pueblo no sabe leer ni escribir, entonces ellos escuchan la historia, ¿no? En forma oral, en un lenguaje popular, en un nivel popular. ¿Ya? Y todos los cantares son 100% anónimos, ¿ya? Todos los cantares en general son anónimos. Por ejemplo, si te dicen, ¿quién es el autor del cantar de Roldán en Francia? ¿Quién es el autor? Diremos anónimo. ¿Quién es el autor del cantar de los Nibelungos en Alemania? Anónimo. ¿Quién es el autor del cantar de los cantares? ¿Anónimo? No, 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 no. Cuidado, ya te gustó. No es anónimo. El cantar de los cantares no es cantar de gesta. ¿Dónde está el cantar de los cantares? ¿Dónde está el cantar de los cantares? En la Biblia. Claro, ese es un libro de la Biblia, así como Génesis, Éxodo, ¿no? Es un libro de la Biblia. Y no es una historia de guerras, de héroes, no, 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 ahí hablan de, es otra historia, ahí hablan del rey Salomón, ¿no? Que se enamora de una reina extranjera, y hay todo un romance, ¿no? Pero no es un cantar de gesta, ¿no? El título nos puede hacer dudar, ¿no? Vino una vez esa pregunta, ¿cuál de las siguientes no es cantar de gesta? El cantar de los cantares no es cantar de gesta, ¿no? Es un texto bíblico. Bien, la épica sigue evolucionando. Pasamos ya a la etapa final de la Edad Media y aparece otra especie llamado poema épico. El poema épico es una especie que aparece en los tiempos finales de la Edad Media y se desarrolla más en los inicios de la Edad Moderna, ¿ya? Se diferencia por su nivel culto, ya no es popular como el cantar de gesta, es culto, ¿ya? Porque fue compuesto por poetas de gran instrucción, de gran cultura. Además, el poema épico está ligado a la cultura cristiana, ya no a la cultura pagana de los griegos, de los romanos, que te hablaban de Zeus, de Apolo, de Afrodita, de Poseidón, ¿no? Ya se vincula a toda la cultura del mundo cristiano, ¿no? Ejemplo de poema épico, ahí está la Divina Comedia, ¿ya? La Divina Comedia de Dante, ¿no? Del italiano Dante Alighieri. Esto es un ejemplo de poema épico, ¿ya? Es una obra de nivel muy elevado, muy culto. Prácticamente es una enciclopedia. La Divina Comedia es una enciclopedia del conocimiento medieval. Ahí Dante aplica sus conocimientos de teología, de filosofía, de mitología, de historia, ¿no? Es un tipo de enciclopedia medieval, de gran cultura, ¿ya? Y está vinculado a la cultura cristiana. ¿Sí? Aquí el objetivo principal es hablar pues de la vida después de la muerte. ¿Cuál es el destino de las almas después de la muerte? ¿No? ¿No? En un paraíso, ¿no? O en un infierno, ¿no? Entonces ya está vinculado a las creencias de la cultura cristiana, ¿no? Entonces, estas son, chicos, las tres especies del género épico. La epopeya, que es de la edad antigua, que es sobrenatural.
el cantar de gesta, que es de la Edad Media, que es más, más histórico y más popular, y el poema épico, que ya es lo más, digamos, moderno, o la última evolución de la épica, ¿no? Con un nivel muy culto y vinculado, repito, a la cultura cristiana, ¿ya? Todo esto al final se incluye dentro del género épico, ¿ya? Épico. Bien, comparemos ahora el segundo género, el género lírico. Lírico es lo que comúnmente llamamos poesía, ¿ya? Y en la poesía el objetivo ya no es contar una historia, pues, ¿no? En la poesía el objetivo es expresar sentimientos, ¿ya? Todo tipo de sentimientos, ¿ok? Y aquí ya no se habla de un narrador, se habla de una voz poética. La voz poética es la que se va a expresar, ¿no? La voz poética la voz poética es el que habla en el poema, ¿ya? Y se expresa desde su mundo interior, o sea, en otras palabras, el mundo de los sentimientos, ¿ya? Expresa sentimientos y emociones personales, ¿ok? Personales. Por eso se dice que el género lírico es el género eminentemente subjetivo. Subjetivo justamente se refiere a que el objetivo es expresar sentimientos o emociones personales, propias de la voz poética, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno lee eh, al poeta Pablo Neruda, ¿no? Neruda, en un poema de sus 20 poemas de amor, él dice, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, ¿no? ¿Se han dado cuenta de lo que ha dicho este infeliz? Esta voz poética está sufriendo, chicos. Dice, ya no la quiero. Dice, tal vez la quiero. Comienza a dudar, ¿no? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Si dice que el olvido es largo, es porque obviamente todavía, ¿no? La sigue recordando. Es así, pues, ¿no? Cuando se acaban las historias de amor, no se olvidan así de un día para otro, ¿no? Hay un largo olvido, ¿no? Entonces está expresando su melancolía, su tristeza, porque ha terminado una historia de amor, ¿no? ¿Ya? Y mayormente los poetas, pues, buscan eso, ¿no? Expresar sentimientos o emociones personales, ¿no? Otro ejemplo de obra lírica, o de subjetividad lírica, hay un poemita que se llama Al perderte yo a ti, que dice así, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que más amaba y tú porque yo era el que más te amaba a ti. Pero entre tú y yo, tú pierdes más, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ah, el poeta está melancólico nuevamente, ¿no? Expresa sus sentimientos personales, ¿ya? Eso es ser subjetivo, ¿ya? Habla prácticamente de sí mismo, ¿no? De sí mismo. Igual, cuando Vallejo dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, nota eh, cómo expresa el verbo, ¿no? Me moriré. ¿Quién? Yo, ¿no? Habla de sí mismo. Cuando Chocano dice, soy el cantor de América autóctono y salvaje, soy, ¿quién? Yo. Interesa mucho el yo en el género lírico, ¿no? Porque el poeta está hablando de sí mismo, ¿no? A ver, ejemplos de obras líricas. Ahí nos citan el caso de Odas Elementales de Pablo Neruda, ¿ya? Uno de los más grandes poetas de América Latina, ¿no? Pablo Neruda, que fue Premio Nobel de Literatura. Claro, en el año 71 le dieron el Premio Nobel por toda su poesía. Ya dice aquí Odas Elementales. ¿Alguien me puede decir qué es una oda? Una oda. ¿Qué expresan las odas? A ver, ¿alguien sabe qué es una oda? Es una composición poética que pertenece al género lírico.
Ya, es correcto, es una especie del género lírico. Ya, pero ¿cómo lo diferenciamos? ¿Qué tema, qué tipo de sentimiento expresa? Porque van a haber varios tipos de poemas líricos o especies líricas. Algunos expresan tristeza, otros expresan alegría, Expresa otros expresan Por alabanza. modo de admiración a una alabanza. persona. Claro, eco, muy bien. Admiración. Expresan admiración o alabanza, ¿no? Así, toda oda es un poema de alabanza, de admiración por alguien o por algo. En este librito, Neruda hace alabanzas a cosas así bien pues, simples, bien sencillas, incluso hasta insignificantes. Aquí vas a encontrar oda a la cebolla, oda al tomate, oda al viento, oda a la claridad, oda al tiempo, oda al camino, oda al caldito de pollo. Así, Neruda es un tipo que se sorprende de todo, y a todo le hace alabanzas, le hace odas. ¿Ya? Entonces, las odas son eso, poemas de alabanza dentro del género lírico, ¿correcto? Bien, otro ejemplo, Los Heraldos Negros de César Vallejo. Hay un libro y hay un poema que se llama Los Heraldos Negros. Probablemente hayamos leído el poema, ese que dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Ese poema es bien fúnebre, chicos. Ahí habla de golpes tan fuertes en la vida que uno no puede a veces comprender o entender por qué pasan, ¿no? Por ejemplo, perder a los seres queridos, ¿no? Y justamente Vallejo escribió este poema a raíz de la muerte de su madre. Ya había muerto su hermano, después muere su madre. Entonces escribe este poema donde expresa su dolor ante esa fatalidad, pues que todos vamos a sufrir alguna vez la fatalidad de la muerte, ¿no? ¿No? Heraldos negros son mensajeros de muerte. ¿Ya? ¿Cómo se le llama a un poema que es así melancólico, fúnebre, que expresa la pérdida de algo querido? ¿No? A esos poemas se les llama elegías, ¿ya? Los poemas melancólicos, los poemas que expresan eh, o que cantan la pérdida de algo querido, se denominan elegías. A ver, lo escribo por si acaso. Elegías. ¿Ya? Elegías. Ya, ahora, el tema de la elegía es el dolor, puede ser por la muerte o puede ser simplemente por la pérdida de un amor, ¿no? A veces las parejas terminan, ¿no? Y el poeta está triste, ¿no? Entonces lo que escribe él con ese tono melancólico triste es una elegía, ¿no? Otro ejemplo, por aquí nos hablan de las églogas de Garcilaso de la Vega. Ya, aquí, ojo, églogas coincide con el nombre de una especie también lírica, especie lírica, ¿ok? Especie lírica. Ya, ¿qué es una égloga? Mira, una égloga es un poema pastoril. Es un poema que habla de pastores. Son poemas, ¿ah? Pero aparecen como personajes pastores que van a dialogar sobre sus amores. Siempre el tema es el amor, ¿ya? El amor, ¿ya? Pero lo característico es que siempre los personajes son pastores que viven en el campo. Los paisajes, los escenarios son campestres, así muy poéticos, muy bonitos, ¿no? ¿Ya? Entonces la éloga habla de amor y habla de la naturaleza campestre. ¿Sí? Siempre tiene esos dos temas, el amor, tema principal, y la belleza de la naturaleza campestre como un tema complementario. ¿Ya? Cuando leas un poema que te menciona un paisaje así hermoso, imagínate pues una verde pradera llena de árboles, campos de flores, ríos cristalinos, ¿no? Cielo azul, nubes blancas, aves, eso es típico de la égloga. Esos paisajes son bonitos, pues esos paisajes son inspiradores, ¿sí o no? ¿Qué va a inspirar un arenal lleno de pirañitas, de mototaxis? No, eso es muy común, ¿sí o no? En cambio, la naturaleza es bonita, por eso que los poetas le cantan a la naturaleza. Y estos poemas se llaman églogas, ¿ya? Églogas. Bien, esas serían entonces principales especies del género lírico, las odas, las elegías y las églogas.
Ya, pero todas pertenecen al género lírico, porque son eh, composiciones poéticas que expresan diferentes sentimientos propios del autor, ¿ya? Bien, finalmente, por acá tenemos el género dramático, más conocido como teatro. El teatro. Ya, aquí aparece otra función, chicos. ¿Qué se hace en teatro? ¿Ah? ¿Qué se hace en teatro? ¿Han ido alguna vez a un teatro, chicos? Cuando se podía ir. O de repente en el colegio también a veces se hace teatro, ¿no? ¿Qué se hace, chicos, en este género teatral? Actuar, dramatizar. Claro, ajá, así es, se actúa, se dramatiza, también se dice se representa, ¿ya? Bueno, no todos han nacido para actuar, pues chicos, así como no todos han nacido para la música o para las ciencias, ¿no? Cada uno tiene su talento, ¿no? Y habrá chicos que sí les gusta actuar, ¿ah? Entonces, justamente el arte de la actuación, de la representación teatral, eh, tiene que ver pues, con este género. ¿Ya? El dramático es el género que reúne todo tipo de obras que se representan. ¿Ya? Ojo, esta es la palabra clave. ¿eh? Se representan acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes. ¿Ok? Entonces se representa teatralmente. Chicos. Los personajes dialogan, interactúan en un escenario ante un público. Ese es el género dramático. En el género dramático no hay un narrador que esté contando una historia, no hay una voz poética, simplemente los actores dialogan. De ese modo se desarrolla. Perdón. ¿Ya? Ahora, este género es mixto, mira. Dice que tiene enfoque subjetivo y a la vez objetivo. Si tú recuerdas, dijimos que el épico es objetivo, o sea, no intervienen los sentimientos, ¿no? Solamente se narra una historia. El lírico es subjetivo. Aquí al contrario, aquí sí intervienen los sentimientos del autor. El dramático es las dos cosas, es subjetivo y es objetivo. ¿Por qué? Porque mira, eh, hay objetividad cuando se desarrolla la historia, porque hay una historia que se muestra en el teatro, ¿no? Y hay subjetividad cuando los actores a veces expresan su alegría, su tristeza, su emoción, sus sentimientos variados, ¿no? Entonces, en este género sí se combinan ambos enfoques, tanto lo objetivo como lo subjetivo. A ver, ejemplos de obras dramáticas. Desde la antigüedad, la primera especie, la más antigua de todas, es la tragedia. La tragedia, ¿ya? Que surgió en la antigua Grecia, ¿no? En la antigua Grecia, en honor a uno de sus dioses, el dios del vino, el dios de la fertilidad de la tierra, de los desenfrenos también, ¿no? El famoso Dionisio, ¿no? Baco o Dionisio, ¿no? La tragedia surge en honor a Baco o Dionisio, ¿ya? Entonces, un ejemplo precisamente de tragedia es Edipo Rey, clásico, ¿no? Un clásico de la tragedia griega, Edipo Rey de Sófocles. Ahora, ¿cómo distinguimos una tragedia? ¿Qué caracteriza a una tragedia? Básicamente tenemos que fijarnos en el desenlace, en el final, mira. ¿Cómo es el final de las tragedias? ¿Qué sucede mayormente al final de las tragedias? ¿Muere? Claro, ¿no? Mayormente los personajes mueren o sufren una desgracia así muy fuerte, ¿no? Claro, los héroes de estas historias pierden la vida o sufren una calamidad, ¿no? Como Edipo Rey, pues, ¿no? Tú sabes que Edipo es un personaje, pues, que nació marcado por el destino, ¿no? Quiso escapar de él y no lo logró, ¿no? Se cumplió su destino finalmente, ¿no? Ese destino impuesto por sus dioses. Edipo, cuando descubre que ha cometido esos crímenes prácticamente sin ser consciente, él se autocastiga, ¿no? Él y su madre, ¿no? Porque él cometió incesto, se había enlazado con su propia madre sin saberlo. Había matado a un hombre en defensa propia, pero ese hombre era su propio padre. Su destino se cumplió, ¿no? ¿Qué hace Edipo? ¿Qué hace la reina? ¿No? La reina se ahorca. Edipo se arranca los ojos. Se autodestierra, lo pierde todo, queda en la miseria, sin nada, sin familia, sin riqueza, sin ojos, ¿no? Final, pues, catastrófico, final muy funesto, ¿no?
Y peor aún cuando Edipo no fue consciente de esos crímenes, pero fue un destino que él tuvo que simplemente cumplir, porque así era la creencia de los griegos, ¿no? El destino es una ley inevitable, ¿no? El hombre no lo puede controlar, ¿no? Bien, entonces, la tragedia es la especie más antigua, ¿ya? Siempre el final es calamitoso, con muerte o desgracia. A ver, chicos, más ejemplos de tragedias. Citen una tragedia por el chat. Bien, Rickberg. Romeo y Julieta, claro, es otro clásico de la tragedia, ya en los tiempos del Renacimiento, ¿no? Una tragedia de amor, pero tragedia, pues, porque estos chicos al final, muy apasionados, terminan quitándose la vida. Tan apasionados que hasta se mataron por amor, ¿no? Es tragedia, correcto. A ver, hay una española, chicos, hay una española, una tragedia española que habla de una novia que no pudo controlar sus pasiones y el día de su boda se fugó con su ex. Sí, el día de su boda se fugó con su ex. Y provocó una desgracia, pues, porque se mataron los rivales por ella, ¿no? ¿Cómo se llama esa obra, chicos? De la novia que se fugó el día de su boda con su ex. Bien, Carlos, exacto. Así es, Caleb, muy bien. Bien, Almendra, bodas de sangre, exacto, bodas de sangre. Es una tragedia. Cumple con los requisitos. Es teatro, tiene un final funesto, calamitoso, tragedia. Profesor, el Titanic. Ah, bueno, el Titanic es una historia trágica, sí es una historia trágica, pero no es propiamente tragedia. Tragedia tiene que ser obra de teatro. O sea, que tú tienes que verlo en un teatro, ¿ya? No en la tele, no en el cine, sino en un teatro. Ni siquiera en un libro, ¿eh? Porque las obras dramáticas fueron escritas para ser representadas en un teatro. Claro que se puede leer y yo te lo puedo contar, ¿no? Pero esas obras fueron escritas para ser representadas en un teatro, ¿ya? Entonces, no toda obra, pues, que tiene un final así desgraciado, funesto, ¿no? Es tragedia. Tiene que ser teatro para empezar, ¿eh? Digo esto porque hay obras, hay novelas que terminan con muerte, hay cuentos que terminan con muertes y no van a ser tragedias, ¿ah? Tú puedes decir, tiene final trágico, eso sí, pero no es que sea tragedia. La tragedia es una obra de teatro donde el final es siempre funesto, calamitoso, ¿no? Bien, sigamos. Otro ejemplito de obra dramática es El Sargento Canuto de Manuel Asensio Segura. El Sargento Canuto es una obra que te hace reír, es jocosa y tiene un final feliz, digamos. ¿Cómo se llaman a esas especies de teatro, chicos? ¿Ah? Que es graciosa, te hace reír, tiene final feliz, ¿no? ¿Comedia? Media. Claro, así es, exacto. El Sargento Canuto es una comedia de Manuel Segura, ¿ya? Que dicho sea de paso fue el padre del teatro peruano, ¿eh? Manuel Segura. Aquí se burlan con humor, con ironías de un militar que se cree lo máximo, dice que él es muy valiente, que él tiene mucho poder, que él ha matado a muchos españoles en la guerra de independencia, que él merece los mejores cargos, ¿no? Y dice que todas las chicas deben rendirse a sus pies, ¿no? ¿No? Es un tipo que alardea de todo, es un fanfarrón. Dice que las chicas se mueren por él, las chicas lo odian porque es más bien arrogante y bravucón, ¿no? De aquí hay una crítica humorística a los militares que participaron en la guerra de independencia y que se atribuían ciertos derechos, ¿no? ¿No? Entonces es una obra que hace reír al público, ¿no? Pretende una limeña, ¿no? Al final, ¿no? La limeña termina, pues, comprometida con el hombre que quiere, un civil, ¿no? Que la ama y que también tiene capacidad, ¿no? Entonces la obra cómica siempre se orienta hacia un final feliz, ¿no? Bien, pero toda comedia, chicos, siempre es una crítica también, ¿ah? No es a pesar que es todo risa y simplemente sarcasmo, ¿no? El humor es un arma de crítica. El humor, la sátira, la ironía, todos esos son armas de crítica. Así como hacen en la tele, también hay programas cómicos que en el fondo están criticando a través de la burla, de la parodia, están criticando ciertos defectos, ¿no? De personajes públicos. Lo mismo pasa con las comedias teatrales o comedias literarias, ¿no? Bien,
Entonces ya tenemos tragedias, comedias, y por acá nos dan un casito más de obra dramática, el caso Fuenteovejuna, de el famosísimo Lope de Vega de España. Fuenteovejuna. Mira, Fuenteovejuna no es tragedia, tampoco es comedia, es una fusión de los dos. Pregunto, ¿cómo se llama a la fusión de la tragedia más la comedia? A ver, ¿quién lo dice? Fusión de tragedia más comedia. Vamos, chicos, fusión de trágico y cómico. Tragicomedia. Ya, Melodrama. tragicomedia, lógico, Melodrama. ¿no? Tragicomedia, o también más conocido como drama. Es la palabra más frecuente, drama. En un principio se llamó tragicomedia, ¿no? Ahora modernamente se le dice drama, ¿ya? El drama es la fusión, en una obra, ¿no? De teatro, es una fusión de escenas cómicas y escenas trágicas, ¿ya? En el drama hay tensión, hay sufrimientos, hay dolor, pero también hay un final reconfortante o final feliz. Los dramas no terminan como las tragedias, con muerte, con desgracia, no, hay un final más bien que es como una solución de un conflicto. Entonces, por eso se dice final reconfortante. Un poco Fuenteovejuna, ¿no? Fuenteovejuna narra la historia o presenta la historia de un pueblo que se rebela contra un feudal abusivo, que los maltrata, que viola a sus mujeres. Al final ellos se rebelan en masa, ¿no? Mataron al comendador, ¿no? Todo el pueblo se alzó, asaltaron su castillo, lo quemaron, mataron a los guardias y ejecutaron al comendador, sobre todo las mujeres, ¿eh? Las mujeres que fueron las más agraviadas, porque muchas fueron las víctimas de este sátiro, ellas se abalanzaron con cuchillos, con hachas, lo descuartizaron, lo hicieron pedacitos, ¿eh? Esa fue la venganza de Fuenteovejuna. Ya, pero este pueblo va a ser juzgado por haber matado a un feudal de la nobleza, ¿no? Pero ellos se defienden, ¿no? Con una célebre frase. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna lo hizo. Esa es la respuesta. Fuenteovejuna lo hizo. Todos dijeron, hombres, mujeres, niños dijeron Fuenteovejuna lo hizo. Nunca denunciaron nombres, dijimos, todos lo hicimos. A ver, mátenos a todos. Al final los reyes católicos tuvieron que perdonarlos, ¿no? Ellos se salvaron por esa unidad, ¿no? Por esa unidad del pueblo. Todos se alegran, se salvan, el rey los perdona a pesar del crimen tan barbárico, ¿no? Entonces, los dramas tienen finales reconfortantes o digamos finales felices, pues, ¿no? Pero en el camino han habido escenas trágicas, ¿ya? Ese es el drama. Ah, de paso, digamos que Lope de Vega fue el creador del drama. Él fue el primer escritor que hizo esta fusión de cómico con trágico. O sea, él es el creador del drama, ¿correcto? Bien, ahora, en general, tragedias, comedias y dramas, todas son especies del género dramático, ¿correcto? Todas pertenecen al género dramático. Digo esto porque hay algunos chicos que se hacen la idea de que dramático es solamente lo trágico, lo que tiene que ver con sufrimientos, ¿no? Con dolor, no, no. Dramático es toda obra que se representa a través del diálogo y el movimiento, ¿ya? O sea, teatralmente. ¿Listo? Bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, un comentario sobre los tres géneros? Nota que no son iguales, ¿ah? El épico te cuenta una historia, el lírico expresa sentimientos en poesía, el dramático representa teatralmente, ¿no? Y bueno, cada género, como hemos visto, tiene sus especies, ¿no? Sus especies. A ver, hasta aquí, chicos, todo claro, algo que aclarar, algo que de repente explicar. A ver, Jennifer me dice, todo claro, profesor. Ah, ya, entonces, seguimos, ¿sí? Seguimos. Ya, ya, estos chicos no son todos los géneros, ¿no? Mira, los géneros modernos, lo que te mostré eran los géneros tradicionales. Ahora te muestro los géneros modernos. El género narrativo y el expositivo. Ya ves, rápidamente, ¿ah? El narrativo también narra hechos, pero dice en prosa, o sea, con esa escritura de corrido, de continuo. En cambio, las obras épicas
que también narran, se escribieron en verso, o sea, con una medida y con un ritmo al hablar. Ese es el verso, una expresión con ritmo y con medida. En cambio, la prosa es una escritura libre, ¿no? Se escribe de corrido, ¿de acuerdo? Eso es lo más moderno, lo que se hace actualmente. Dentro del género narrativo se incluye la novela, el cuento, la fábula y la crónica. Ya, esas son especies del género narrativo. Por ejemplo, ¿no? Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa es una novela. ¿Por qué novela? Porque es extensa. Una novela siempre es extensa, ¿no? Siempre tiene más de 100 páginas. Generalmente tienen mucho más, ¿eh? Tienen 300 páginas, 400 páginas. Conversación en la Catedral tiene más de 600 páginas, chicos. Es un novela, una historia inmensa, ¿no? Las novelas son narraciones extensas en prosa y ya no tienen esa grandiosidad temática, mayormente, ¿eh? No tienen esa presencia sobrenatural de las obras épicas, de las epopeyas, mejor dicho, de las epopeyas. ¿Ya? Nos hablan de un mundo más real, más parecido al nuestro. ¿Ya? Otro ejemplo de obra narrativa es Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos de Ribeiro es una historia corta, por eso decimos que es un cuento. Esta es la diferencia principal entre novela y cuento. La novela es una narración extensa. El cuento es breve, corto. ¿Cuánto te demoras en leer un cuento? ¿Ah? ¿Cuánto te demoras en leer un cuento? ¿Días? ¿Horas? ¿Minutos? ¿Cuánto te demoras en leer un cuento? Por ejemplo, este cuento que es clásico también, ¿no? Los gallinazos sin plumas, o Paco Yunque, o El Caballero Carmelo, ¿no? Eso lo lees su que Héctor Díaz, tanto, con mucha pausa será. No, pues un cuento lo lees al toque, ya pongámosle 10 minutos, algunos lo leen hasta en 5 minutos. ¿Por qué? Porque un cuento tiene 2, 3 páginas. 2, 3 páginas. No es como la novela pues, que tiene 600 páginas, 500 páginas. De 2, 3 páginas lo lees pues en unos minutos. ¿Sí? El cuento se acaba rápido. Los cuentistas no quieren hacer detalles, descripciones minuciosas. No, ellos quieren ir al punto. Cada palabra está bien pensada, por eso que el relato termina siendo corto. Pues, ¿no? Entonces, no hay palabras que sobren o que sean así demasiado redundantes o que hagan muchos detalles. ¿No? Es contar la historia puntualmente, concretamente. ¿Ya? El cuento es breve, puede ser fantástico, puede ser realista, pero siempre es breve. ¿No? Otro ejemplo de obra narrativa es, o son los comentarios reales de los incas. Comentarios reales de los incas. ¿Quién es el autor, chicos? A ver, háganme recordar que yo ya me estoy olvidando. ¿Quién escribió comentarios reales de los incas? Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Claro, Vega. por supuesto, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Del Perú, ¿eh? Porque hay un Garcilaso español también, ¿no? Estamos hablando del peruano, el cusqueño Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que narra la historia de los incas, también narra la historia de la conquista del Imperio Incaico por parte de los españoles, con una función más histórica, ¿no? Eso se llama crónica. La crónica es una narración histórica, ¿ya? O sea, su objetivo es narrar hechos que sucedieron, ¿ya? Es una historia, pero narrada por un testigo de los hechos, ¿ya? Narrada por testigos o protagonistas de los hechos. De tal modo que, como es algo muy directo, digamos una versión muy directa, siempre va a haber apasionamiento, siempre va a haber un poco de exageración, un poco de tergiversación, pero el objetivo es dar a conocer algo que sí sucedió, algo histórico, ¿ya? Entonces, esto también es una especie narrativa, la crónica. Entonces, novela, cuento y crónica pertenecen al género narrativo. Y todo texto narrativo es narración en prosa, ¿ya? En prosa. Ahora, otro género finalmente es el expositivo, género expositivo, que como dice el término, va a exponer los puntos de vista, los análisis, los comentarios de un tema determinado, ¿ya? El género expositivo tiene como objetivo analizar y comentar un tema, ¿sí? El tema puede ser variado, político, histórico, literario, filosófico, religioso, cualquier tema, pero la idea es que él va
a analizar ese tema y va a exponer sus comentarios personales, sus críticas a favor o en contra, ¿no? Sus puntos de vista personales, ¿no? Mira, la única especie de este género es el ensayo. No es como los demás que tienen diferentes especies, ¿no? El género expositivo tiene una sola especie, el ensayo. Por eso que vale decir lo mismo género expositivo que ensayo, porque prácticamente al final equivalen, ¿no? Ejemplo de ensayos, tenemos la obra Páginas Libres. Páginas Libres. ¿De quién es Páginas Libres? ¿Ah? ¿Quién escribió Páginas Libres? A ver, recordemos este escritor peruano que fue líder del realismo en el Perú, antichileno, anti-español, ¿no? Anticlerical, anti todo, ¿no? Era un anarquista, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Bien, Manuel González Prada, ¿no? El maestro de varios maestros, ¿no? Manuel González Prada analizó en este librito la realidad del Perú tras la guerra con Chile. O sea, él nos habla de cómo quedamos arruinados y destruidos tras la guerra con Chile. Es un libro de análisis y de comentario crítico, ¿no? Eso es el ensayo. Otro ejemplo, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Este es otro libro clave dentro de este género. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es el autor? A ver quién lo dice. ¿Quién escribió los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Bien, Raquel. José Carlos Mariátegui. El amauta José Carlos Mariátegui, que fue el fundador del Partido Socialista también, ¿no? Claro. Este es un libro bastante amplio, ¿eh? Este es un libro que toda gentita culta, que se considera culta, debería darle un vistazo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un libro que habla de todo, chicos, ¿eh? Aquí te hablan de política, de literatura, de filosofía, de economía, de sociología, de arte. Tiene de todo este libro, ¿ya? Él analiza nuestra realidad peruana en todos sus aspectos, ¿no? El aspecto educativo, el aspecto político, el problema de la tierra, el problema del indígena, ¿no? El problema de la educación, etcétera, etcétera. Es un libro que abarca muchos temas. El autor analiza y plantea pues sus puntos de vista acerca de esos problemas nacionales, ¿no? Bien, entonces hemos nombrado, chicos, 5 géneros, 3 clásicos y 2 modernos. Ahora, escucha con atención. Escúchame con atención. Si vas a postular a San Marcos, no te olvides de esta aclaración. Dice, para postular a San Marcos, considerar el género épico y narrativo como uno solo. ¿De acuerdo? El épico y el narrativo son uno solo. Se fusionan en uno solo, bajo el nombre de género épico. Para San Marcos, toda narración, ya sea en verso o en prosa, ya sea antigua o moderna, pertenece al género épico. O sea, para San Marcos, las novelas, los cuentos y las crónicas pertenecen al género épico, ¿correcto? Junto con las epopeyas y cantares de gesta, ¿no? Entonces, todo lo que narra es épico, ¿ya? No te olvides de eso, ¿eh? Eso es si vas a postular a San Marcos. Si postulas a otra universidad, la UNI, la Villarreal, la Callao particulares, ahí sí se separa, se separa. El épico es narración en verso, antigua, y el narrativo es narración en prosa, en prosa. Esa es la diferencia, ¿no? Cómo se narra, en verso o en prosa. El narrativo siempre es en prosa, ¿ya? Pero para San Marcos todo es épico. No importa si está en verso o en prosa, basta que sea narración, que te cuente una historia, ya es épico, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la aclaración que no debes olvidar, ¿ya? Bien, chicos, esa es la teoría de los géneros. Ya, rápidamente voy a hacer una acotación aquí sobre las figuras literarias. Otro punto clave dentro de el prospecto de admisión de todas las universidades te piden esto, figuras literarias. Ven, rápidamente, esto es sencillo, chicos, es para manejar el concepto y reconocer. Ya, figuras literarias son recursos verbales que permiten dar función estética a un texto, ¿ya? Al lenguaje en general. Función estética.
¿ya? O sea, hacer que un texto llame la atención por la manera en que se dicen las cosas, ¿ya? No tanto pues que sea bonito, porque a veces dicen, no, busca embellecer el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje sea bello, pero eso de bello pues es algo muy, ¿no? Relativo, muy cambiante, cambia según las épocas, ¿sí? Esto el concepto de belleza cambia a través del tiempo, cambia según incluso los puntos de vista, según los gustos, ¿sí o no? Claro, lo que un tiempo fue bello, después ya no lo es, ¿no? ¿Sí? O lo que para uno es bello, para otro no lo es. Entonces eso de belleza es algo muy relativo y muy subjetivo, también muy personal, ¿no? Entonces digamos mejor, el objetivo es hacer que el texto sea distinto, que llame la atención, ¿no? ¿De acuerdo? El objetivo es causar extrañeza, asombro, llamar la atención del lector. Entonces, para eso existen pues diferentes figuras, ¿no? Vamos a ir nombrándolas, a ver. Comenzamos rápidamente con la metáfora. ¿Ya? La metáfora, chicos, en una sola palabra es un reemplazo. ¿Ya? Consiste en reemplazar el sentido real por un sentido imaginario. Estoy reemplazando, ¿no? Lo real por lo imaginario. Pero para que se pueda hacer eso tiene que haber una condición. Tiene que haber semejanza, ¿ya? Entonces la metáfora es un reemplazo por semejanza. Por ejemplo, un primer caso de metáfora es la sustitución de A por B. O sea, el reemplazo. A por B, entre ellos debe haber semejanza. Ejemplo, está en la primavera de la vida. Ese es un lenguaje imaginario, ¿eh? La primavera de la vida. ¿A qué se refiere con la primavera de la vida? ¿Ah? La primavera de la vida. ¿Sabes qué? La primavera, Juventud. Juventud. claro, la juventud, porque en la juventud todo florece. En tu Juventud. juventud todo florece, todo es bonito, tienes la piel tersa, tienes bonitos cabellos, tienes esa vitalidad, pues, que distingue, ¿no? La etapa de la juventud, pues, ¿no? Entonces, primavera es una metáfora de juventud, ¿no? Porque así como en la primavera todo florece, todo está, ¿no? Lleno de vitalidad, igual pasa en la juventud, pues, ¿no? Ya, pero ojo, hay otro tipo de metáfora también. La metáfora de tipo A es B. A es B. Nota que en medio de A y B hay un verbo, es, que viene del verbo ser. ¿Ya? Entonces, aquí la idea es igualar dos ideas mediante el verbo ser. Por ejemplo, si se dice, el sol es un globo de fuego. Ese lenguaje es imaginario, obviamente. Imaginario, o sea, metafórico. El sol es un globo de fuego, la luna un disco plateado. Aquí la palabra sol equivale a globo de fuego. Se está igualando sol con globo de fuego, así como se está igualando luna con disco plateado, ¿no? Pero aquí la metáfora es un poco más directa en el sentido de que se mencionan los dos elementos. Ya no se reemplaza, sino se mencionan ambos, A y B, y se conectan con el verbo ser, ¿no? En este caso es, el sol es un globo de fuego. Igual cuando dicen el tiempo es oro, el tiempo es oro, está hablando en sentido metafórico. ¿A qué se refiere con el tiempo es oro? El tiempo es valioso. Valioso. Claro, así es que es valioso, ¿no? Que es valioso, ¿sí? Es valioso. Como el oro es valioso, para muchos el tiempo también es valioso. Entonces, ese es el significado, digamos, oculto, ¿no? Que uno tiene que notar, ¿no? Bien, a ver, veamos esto de la metáfora en textos literarios que han venido en exámenes. Mira, la noche ha prendido sus claros diamantes en el terciopelo del cielo estival. Estival es verano, cielo de verano. A ver acá, lo rojo, chicos. La noche ha prendido sus claros diamantes. Ese lenguaje es imaginario. Claro, Estrellas. lo real, exacto, muy bien. Lo real es o son las estrellas, ¿no? Y se reemplaza porque hay Alucino. semejanza. Nubes. Claro, y en el segundo ejemplo, el cielo se viste de algodón. Nubes. Claro, pensamos en nubes. Algodón reemplaza nubes. Y nota que se parecen. Cuando digo claros diamantes, se refiere a estrellas. ¿En qué se parecen los diamantes a las estrellas?
¿En qué brillan? Brillan. En que brilla. Esa es la semejanza, punto. Entonces puedo reemplazar y me doy cuenta de que se refiere a diamantes. Igual, ¿en qué se parecen las nubes al algodón? Esponjosos, blancos. Claro, blanco, esponjoso, ¿no? Entonces, Suave. ya, nuestra amiga ha tocado una nube, en su avión pasó suave, ¿no? Claro, correcto. Entonces, eso indica que hay semejanza, por eso lo reemplazo. Esto es metafórico. Muy bien, excelente. Sigamos. Otros ejemplos de metáfora. Este es de Pablito Neruda. Dice, era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las lágrimas y tú fuiste el milagro. Ya, mira, si entendemos este verso, nota, dice, era, ¿quién? Yo, ¿no? Yo era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. Obviamente tú no eres una fruta y yo no soy la sed, ¿no? O el hambre, estando en sentido metafórico, ¿no? Y digo que es metáfora porque está usando el verbo ser. Era viene de ser. Fuiste, ¿de qué viene? De ser. Está usando el verbo ser, ¿no? Para igualar a la persona con otro elemento. En este caso, yo era la sed. No es que yo sea la sed, no es que tú seas la fruta. Lo que quiso decir es que él tenía una necesidad, y no de comida necesariamente, pues una necesidad de amor, ¿sí o no? Yo tenía sed de amor, y tú fuiste la fruta, o sea, tú me diste ese amor. Entonces, eso es lo que quiso decir en el fondo, ¿correcto? Pero él lo dice en forma metafórica. Yo era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Ah, qué bonito, ¿no? Bonita metáfora. Bien, entonces, esto es metafórico, ya sería el segundo caso. A es B. Cuando veas dos ideas que se conectan con el verbo ser en sentido siempre imaginario, eso es metáfora. ¿Listo? Bien, nosotros también hacemos metáforas en la vida real, ¿eh? ¿Sí o no? Cuando dicen, ese Juan es una tortuga, dicen. Una tortuga, ¿no? O es un manco, dicen a veces los que juegan, ¿no? Videojuegos, es un manco, ¿no? Está en el sentido figurado, obviamente, porque realmente no es manco ni es tortuga, ¿no? Quiso decir otra cosa por cierta analogía, por cierta semejanza, ¿no? O cuando dicen, subí toda la falda del cerro. Subí toda la falda del cerro. Un momento, los cerros no tienen falda. Pero se entiende, pues, ¿no? Se entiende que se está refiriendo a la parte baja del cerro, ¿no? Que por la forma parece una falda, ¿no? Entonces, en el lenguaje común también usamos metáforas. La idea es reemplazar por semejanza, ¿no? O igualar con el verbo ser. ¿Listo? Siguiente, vamos a la siguiente figura. El símil, ya esto se parece a la metáfora, es una prima menor o hermanita menor de la metáfora. Vamos a definir. ¿Qué es símil? Símil es una comparación más directa. Miren. Fíjate la definición. El símil se diferencia de una metáfora en que tiene estructura de comparación, por lo que suele contener los conectores como, tal como, cual, parecer o semejante. Ya, esto es lo que distingue al símil. Se compara mediante un conector, una palabra que compara. ¿Cuál es? Como, tal como, cual, parecer, semejante. Te recomiendo que los memorices, ¿ah? Como, tal como, cual, parecer, semejante. ¿Listo? ¿Lo tienes? A ver. Y no debes confundirlo con la metáfora. Fíjate en esta imagen. Eres un sol. Por acá, eres como un sol. No es lo mismo, ¿ah? Cuando dice eres un sol, estás igualando a la persona con el sol, mediante el verbo ser, eres, viene de ser, eso es una metáfora. Eres como un sol. Aquí ya no estoy igualando, estoy comparando. Estoy comparando, ¿no? A la persona con el sol, porque dije como. Entonces, el símil se distingue de la metáfora porque usa un conector de comparación, ¿correcto? La metáfora nunca utiliza conectores de comparación. Entonces, si yo digo, pongamos, ¿no? Tus dientes son hermosas perlas. Tus dientes son perlas. Estoy reemplazando, ¿no? En vez de decir, o claro, en este caso, estoy igualando perlas con dientes, ¿no? Porque se parecen, ¿no? Pero si digo,
tus dientes son como perlas, estoy comparando. Y eso sería un símil, ¿correcto? Es bien simple la diferencia. A ver, veamos ejemplos en textos literarios. Ya ver, estos versos del poeta Luis Cernuda de España. Dice, unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Ya, al inicio se nota, mira, unos cuerpos son como flores. Esto no es metáfora, esto es símil, porque está usando el conector como. Igual, otros cuerpos son como puñales. Otros cuerpos son como cintas de agua. Está comparando a los cuerpos con diferentes cosas, ¿no? Eso es símil, comparación. Otro ejemplo. En el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera. Ya, nota ahí, llama la atención la presencia de la palabra cual. La palabra cual en este texto está comparando a la magnolia, la está comparando con un vellón que florece enredado en una zarza, ¿no? Entonces, esto es una comparación a través del conector cual. Cual equivale a cómo, así son equivalentes. La magnolia florece como vellón que en la zarza enredado estuviera. Es lo mismo. Entonces, esto es un símil, ¿de acuerdo? Símil. O, sí, ¿no? O cual copo de espuma sobre lagos. ¿No? Nuevamente, otra vez dijo cuál, está comparando, ¿sí? Símil, símil. ¿Ya? Estos son versos del poeta José Santos Chocano del Perú. ¿Ya? Entonces, el símil se distingue de la metáfora porque tiene conector de comparación. Sobre todo recuerda el cómo, cuál, parece, ¿no? Chicos, voy a avanzar un poquito más rápido porque el tiempo aquí no perdona. Otra figura, hipérbole. A ver, ¿quién me dice qué es una hipérbole? Es una figura conocida. ¿Qué es hipérbole? Bien, Adriana, nos has dado también un ejemplo más, correcto. Exageración. Claro, así es, muy bien, chicos, los leo, me dicen, profe, exageración. Muy bien, correcto, exactamente. Una hipérbole equivale a una exageración. Eso es en una sola palabra, ¿no? Claro que podemos detallarlo. La hipérbole dice, no busca ser tomada literalmente, ya que resultaría poco probable o imposible, sino que la finalidad es captar la atención exagerando o encareciendo una idea, ¿no? O sea, no es que lo que estoy diciendo sea real, pues no, sino estoy exagerando para llamar la atención, ¿sí? Veamos. En estos versos dice, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Garcilaso de la Vega de España. Dice, más dura que mármol a mis quejas, más helada que nieve. Está exagerando, pues, ¿cómo va a ser más helada que la nieve, más dura que un mármol, ¿no? Entonces, se nota ahí al decir más en relación a la cualidad, lo estoy agrandando, ¿no es cierto? Eso sería un primer ejemplo de hipérbole. Agrandar la cualidad, ¿no? Agrandar la cualidad. Estoy muriendo, dice. Chicos, ¿realmente se estará muriendo? Cuando un chico dice, me muero por ella, o ella dice, me muero por él, ¿se está muriendo realmente? No, nadie se muere por otro, uno se muere solito, ¿sí o no? Está exagerando que está enamorado, que le gusta, y dice, me muero por él, me muero por ella, ¿no? Eso es hiperbólico, ¿no? Eso es hiperbólico, es exageración, ¿no? A ver, más ejemplitos. Ah, ya, este verso clásico de hipérbole, mira, del poeta Francisco de Quevedo, de su poema A un hombre de gran nariz. Dice así, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, ¿no? De Francisco de Quevedo. Fíjate, un hombre a una nariz pegado,
un hombre a una nariz pegado, nos imaginamos una narizota y el hombre pegado a la nariz, ¿no? Hipérbole total, no está exagerando el tamaño de la nariz, ¿no? Otro ejemplo de hipérbole. Esto de una canción, ¿no?, de Los Abuelos de la Nada. Dice, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Fíjate lo que dice, te esperé bajo la lluvia 2 horas. Luego dice 1000 horas. 1000 horas. ¿Quién te espera 1000 horas? A veces no te esperan ni un cuarto de hora, ¿no? Y se van, ¿no es cierto? Te esperé 1000 horas. Hipérbole. Porque eso no es real, pues no es posible, ¿no? Te esperé 1000 horas. Está exagerando. Se nota que está exagerando, ¿no? ¿Qué más? Ojo que aquí hay otra figura más, ¿ah? Aparte de hipérbole, ¿qué más hay en este verso de te esperé bajo la noche 1000 Símil. horas? Símil. Muy Símil. bien, correcto. Dice como un perro, así todo abandonado, mojado en la lluvia, ¿no? Claro, esto también tiene símil, ¿ah? En este texto hay dos cosas, ¿ah? Hay hipérbole y hay símil. En los exámenes de admisión a veces te ponen así. Un texto donde hay dos figuras, tienes que reconocer las dos figuras, ¿no? Muy bien. Sencillo entonces es exagerar simplemente. Y se nota leyendo que está exagerando, que no es posible, que no es real, sino está exagerado, ¿no? A ver, otra figura también muy frecuente es el hipérbaton. No lo confundas con hipérbole, ¿eh? Hipérbaton es desorden, ¿ya? Es alterar el orden natural, lógico de un texto, ¿ya? Así como aquí se altera la imagen del elefante, ¿no? La trompa en medio, la cola adelante, la cabeza atrás, hemos alterado el orden, ¿no? Ya, pero hablando esto en términos de textos, el hipérbaton es la alteración del orden sintáctico convencional de la oración, o sea, el orden lógico. En una oración, lo lógico es que primero vaya el sujeto, ¿sí? En una oración construida en forma lógica. Sujeto, luego el verbo, y al final el complemento del verbo. Cualquier complemento del verbo. Es el orden lógico. Sujeto, verbo, complemento. Pero en la literatura, con un fin estético, a veces alteramos el orden para que suene mejor, para que tenga, para que llame la atención también, ¿no? Alteramos el orden lógico. A ver, ejemplos. Ya, este verso que es conocido, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Sí? De Becker, del español Gustavo Adolfo Becker, del romántico Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Ya, nota que este verso comienza con el verbo, volverán. ¿Qué dice lo lógico o lo convencional? Primero debe ser el sujeto y luego el verbo. Pero acá dice, primero dice el verbo. ¿Quiénes volverán? Las oscuras golondrinas. O sea, este es el sujeto, ¿no? Esto debería estar al comienzo. A ver, ¿cómo sería el orden lógico de esta oración o de este verso? Si yo lo ordeno para que sea, digamos, lógico, convencional, sería así, ¿no? El orden lógico sería así. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. ¿Sí? Sujeto, verbo y complemento. Lo lógico. Pero dicho así es muy común, chicos. Dicho así es muy común, no llama la atención. Suena mejor, como lo dice Becker. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Tiene más ritmo. Entonces, se altera el orden con un fin estético. No es porque simplemente quiera romper el orden, ¿no? Es con fin estético, ¿ya? Otro ejemplo. Esto viene de un examen de admisión de San Marcos, ¿no? El siguiente texto, del poeta José María Eguren. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ya, si lo lees bien aquí, ¿de quién están hablando, chicos, en este poema, en estos versos, no? Están hablando de la niña de la lámpara azul, pero nota que la niña está al final. Ella es el sujeto, ¿eh? Porque de ella se está hablando. Ahora, ella está en un pasadizo, ella tiene un perfil, pero de quien se habla es de la niña. Entonces, aquí el sujeto está al final. El texto está comenzando por un complemento del lugar, ¿no? Un complemento que indica el lugar. Entonces, está en desorden, se nota que está en desorden. Si yo quisiera ordenarlo, sería
La niña de la lámpara azul, y luego el verbo, presenta, acá está el verbo, presenta su perfil destelloso en el pasadizo nebuloso. ¿Cuál mágico, señor? Ya los complementos pueden tener cualquier orden, ¿no? Pero se nota que el sujeto está al final y eso ya indica cambio de orden, ¿sí? Hipérbaton, ¿ya? Hipérbaton. Entonces, hipérbaton es desorden, es hablar o escribir en desorden, ¿sí? Para eso, nunca te olvides de este famoso personaje del cine que una vez dijo, imposible nada es, difícil muchas cosas son. ¿De quién? Ahí está, del maestro Yoda. ¿Sí? Yoda habla así, ¿sí o no? Él usa mucho los hipérbaton, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando te pida un hipérbaton, acuérdate de Yoda, ¿no? El que habla en desorden, ¿no? Listo. A ver, vamos a la siguiente. El epíteto. Y epíteto es un adjetivo, chicos. Un adjetivo o participio cuyo fin es caracterizar o resaltar una cualidad propia, ¿no? A veces a las personas también le ponen epítetos. Los califican por lo que han hecho, por sus acciones, ¿no? Como a los políticos, pues que se ganan unos epítetos bien ganados por sus hechos, ¿no? Ya, pero yendo a la literatura, epíteto es una cualidad propia, una cualidad que lo caracteriza. Por ejemplo, la fría nieve. Por acá, ¿no? La fría nieve. Fría nieve. Todos sabemos que la nieve es fría, ¿sí o no? ¿O hay nieve caliente? No, pues. Frío es un adjetivo, una cualidad natural, propia, hasta redundante. Hasta suena redundante porque ya se sabe, todos lo sabemos. Pero eso es una figura literaria. Resalto la cualidad porque le pertenece, porque es propia, porque es natural. Otro ejemplo, la punzante espina. Obvio, las espinas todas son punzantes porque tienen punta. Punzante es un epíteto, ¿ya? El astuto Odiseo. Quienes han leído la Odisea o saben de la Odisea, ¿no? Me darán la razón que Odiseo es conocido por ser astuto. Esa es su cualidad natural. Es astuto, experto en trampas, ¿no? Engañador a sus enemigos, a sus rivales, ¿no? Bien, ese es epíteto. Más ejemplos, veamos. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, la colorada rosa y la dulce primavera anhelaba. Fíjate la cadena de epítetos. Verde hierba, verde es epíteto. Fresco viento, fresco es epíteto. Blanco lirio, blanco es epíteto. Colorada rosa, es una cualidad natural, ¿sí? Que resulta hasta redundante, pero se usa para enfatizar, para llamar la atención, ¿no? del sustantivo al quien se califica. Acá más ejemplos. Noche oscura del alma, la fría nieve de tus brazos. ¿Dónde? ¿Dónde está la dulce miel de tus ojos? ¿Hay epítetos o no? Claro, porque dulce es cualidad natural de miel, fría de nieve, oscura de la noche. Cualidad natural, ¿sí? Hay epítetos en forma de apodos. Miren. En ciertas obras, los epítetos son frases que equivalen a apodos de los personajes. Por ejemplo, en la Ilíada de Homero se usan muchos epítetos. Los poemas homéricos en general, ¿no? A Héctor le llaman domador de caballos, ese es su epíteto. A Odiseo le llaman diestro en ardides o en trampas, experto en trampas. A Zeus le dicen el que amontona las nubes, ese es su epíteto. A Aquiles, ¿no? ¿Cómo le dicen a Aquiles? A ver quién lo recuerda. ¿Cómo le decían a Aquiles en la Ilíada? ¿Cuál es su apodo? ¿Cómo le decían a Aquiles? ¿El de los pies ligeros? Así es, muy bien. El de los pies ligeros, porque era el más veloz de todos los griegos, ¿no? El de los pies ligeros, ¿no? Listo. Entonces, los epítetos pueden expresarse en forma de apodos o apelativos de los personajes. Y aquí la figura más fácil de todas, chicos, la que se reconoce al ojo, mirando nada más. La anáfora es una repetición, ¿ya? Repite una o más palabras al principio de cada verso u oración, ¿ya? Es repetir una o más palabras al principio de cada verso u oración. Ejemplo, quítame el pan si quieres, quítame el aire,
pero no me quites tu sonrisa. Ah, para tu libro. ¿Ah? Llama la atención la repetición de ¿no? La palabra quítame, ¿no? Quítame, quítame. Ya, eso le da fuerza al poema, le da fuerza. Se repite para darle fuerza o énfasis al poema, ¿no? Eso es anáfora. Al ojo, ¿no? Se nota que se repitió ya de arranque. Eso es, entonces, anáfora. A ver, otro ejemplo. Allá de la vida de sueño. Esto es de la vida de sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Nota que se repitió qué es la vida, qué es la vida. Eso es anáfora. Entonces se pueden repetir una o varias palabras, pero siempre, ojo, siempre es al inicio. ¿Ya? La repetición debe ser al inicio. Ya, ojo, profe, ¿y si se repite al final, es anáfora? No. Cuando la repetición de palabra o palabras está al final, se le llama epífora. ¿Ya? Epífora. Por ejemplo, no digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada, que la ausencia del aire huele a nada. Aquí hay repetición, sí, pero es al final del texto, al final de cada verso. Eso se llama epífora, ¿de acuerdo? Epífora. La anáfora debe ser al inicio. Ojo, tampoco puede ser repetición o anáfora, no es repetición en una misma línea. Si se dice, corre, vuela, 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 pero vuela, vuela en una sola línea, no es anáfora. La anáfora es repetición al inicio de cada verso o de cada oración. ¿De acuerdo? Esa es la definición correcta. Muy bien. Una pregunta, profesor. Dime, dime. Si, si es epífora, o sea, ¿se podría considerar epífora si la repetición está en el segundo o tercer verso? En el segundo o tercero. Ya, en este ejemplito. Que la ausencia de amor, ya. En el segundo, ahí sí hay anáfora. Ah, qué bien, te diste cuenta. En esta parte, aquí sí se repite al inicio, ¿sí o no? Esto sí es anáfora. Aquí hay anáfora y acá al final habría epífora. Excelente. ¿Ah? Buen ojo, muy bien, muy bien. Aquí hay las dos cosas, ¿ah? Hay anáfora y hay epífora. Sí. Basta que se repitan dos veces, ¿no? En dos versos, ya eso es anáfora. Pero siempre al inicio, ¿ah? Siempre al inicio. Muy bien. Entonces, profesor, ese verso de ahí tiene anáfora y epífora. Sí, Epífora. así es, correcto. Tiene las dos cosas. Ah, Tiene ya. las dos cosas, sí. Sí, y obviamente si te ponen esto en un examen, las alternativas deben tener, pues, o una de ellas o las dos, pero no es que en alternativas separadas, no te puedes, porque te va a hacer dudar, ¿no? No pueden haber dos respuestas en una pregunta. Pero en San Marcos no te piden ANAF, no te piden epífora. Lo pongo ahí para que, por si acaso te ponen como distractor, ¿no? Porque puede ser que alguien diga, ya repite anáfora, no. La anáfora es al inicio, nada más al inicio. Repite al inicio. Listo. A ver, te pongo un par de preguntas tipo examen de admisión. Ya, a ver, fíjate. Dice, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. ¿Ya? Estos son versos del poema El poeta a su amada de César Vallejo. Ya, aquí me dicen, identifique la relación correcta entre la idea y la figura. Mira, me están poniendo aquí las alternativas figuras y al lado el verso donde se supone que está esa figura. Tienes que verificar si corresponde. Por ejemplo, ¿hay símil en la frase, en el verso más dulce que ese beso? Porque estos han sido tomados del texto. ¿Eh? Estos versos que están acá en las alternativas han sido tomados del texto que me dan en la pregunta. A ver, ¿es cierto que hay símil en más dulce que ese beso? Tú sabes que el símil tiene que comparar mediante un conector, cómo, cuál, ¿no? Pero aquí no veo eso, aquí no hay cómo, cuál, parece, ¿no? Descarto, no es la A, no es la A. Vamos descartando la primera. Anáfora y tu pena, ¿y qué hay?
¿Y tu pena? ¿Y qué hay? Ah, ya, mira, esto es para los que ahondan un poquito más. Profe, yo veo que sí se repite la I. Ya, mira, cuando se repite la I, esto tiene un nombre especial, chicos, que no es anáfora. A esto se llama polisíndeton. Polisíndeton. Consiste en repetir la conjunción I. Polisíndeton, así se llama. Polisíndeton, ¿ya? Consiste en la repetición de la conjunción I, o sea, decir I dos o más veces, ¿ya? Dos o más veces. ¿Ya? Y aquí, a este efecto de I se llama polisíndeton, no sería anáfora. Entonces la B la descarto. ¿Ya? Entonces en anáfora puede ser cualquier otra palabra, ¿no? Menos la conjunción I. A ver, la C. Metáfora hay en los dos maderos curvados de mi beso. A ver, ¿es cierto o no? Los dos maderos curvados de mi beso es metáfora. Dice, no, dice, lee el poema. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Sí, es metáfora. A ver, Sí es. maderos curvados y que dan beso. ¿A qué se refieren, chicos? Los labios. A A los sus Claro. labios, profesor, es metáfora. Muy bien. Si es metáfora porque se está refiriendo a los labios, por la forma y por la acción de dar beso, se refiere a los labios, ¿no? Esto está bien, ¿ah? Esto está bien. Ya, ¿para qué más? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La que cumple bien es la opción C. Ahí pongo la clave, ¿eh? La C. Listo. A ver, otra pregunta. Todo el mundo huye de mi corazón porque parece un cocodrilo. Todo el mundo dice que no soy hombre, sino un árbol derribado. ¿Qué figuras literarias fueron empleadas? A ver. Un minuto para pensar. símil. Símil Ya, bien, y... va una, es correcto. Hay símil, porque dice, mi corazón parece un cocodrilo. Está comparando su corazón Símil con y un cocodrilo. metáfora. Ya, nos dicen por ahí metáfora. Eso no es metáfora. Simil y epíteto, profe. Ya, a ver, Sí. está entre esas dos, ¿no? La B y la D. Metáfora es cuando reemplaza o iguala por cierta semejanza. Epíteto es una cualidad redundante, una cualidad que ya se sabe, ¿no? A ver, busco a ver si hay epíteto. Un adjetivo redundante. Árbol derribado. A ver, derribado es una cualidad redundante de árbol. ¿Todos los árboles son derribados? No, no. No. La cualidad no es natural, ¿eh? No es que sea redundante. No es como decir Blancanieve o Noche Oscura, ¿no? Ahí sí es natural, ¿no? Está comparando al hombre con el árbol, o sea, más o menos por ahí. Ajá, mira lo que dice acá, ¿no? No soy hombre, sino un árbol derribado. O sea, lo que hizo decir, yo no soy un hombre, sino soy un árbol derribado. Yo soy un árbol derribado. Ah, está igualándose, pero sin necesidad de usar como. Simplemente soy un árbol derribado. Eso es metáfora. Acuérdate que la metáfora se parece al símil. El símil tiene conector como y la metáfora no lo tiene, solamente tiene verbo ser, ¿no? No soy hombre, sino árbol derribado, ¿no? Es metáfora. Muy bien, ¿ah? La clave correcta entonces era la B, símil y metáfora. Listo. Ya, este problema vino en el último examen de San Marcos, año 2021-2, el que se tomó en el último examen de admisión. A ver, dice, uno de sus ojos tenía el iris encendido como el noble caballo, y no era el mismo color que el otro pardo brillante. Este iris era verde claro, un verde flotante entre otros difusos colores, como agua de fondo, el mismo pardo alegre brillante. Dice, ¿cuál es la figura literaria predominante que además está al inicio y al final del párrafo? A ver, ¿qué marcan, chicos? ¿Hipérbole? Símil. Ah, por acá me dice también que está tanto al inicio como al final del párrafo, ¿no? Es otra ayuda más, ¿no? Otro dato más, digamos. Ya, a ver, mira.
Dice, Profesor, tenía es simil. Exacto, muy bien. La respuesta es símil. ¿Por qué? Porque ahí dice, tenía los ojos, o tenía el iris encendido como, ¿no? Ahí está el como. Como el doble caballo. Ajá. Y por acá otra vez, ¿ah? Abajo. Por acá Como abajo. agua de fondo. Como agua de fondo, ¿no? Para terminar ya el párrafo, ¿no? Exacto, lo que se está usando más es el símil, tanto al inicio como al final. Listo. Bien, esa es la respuesta. Hay símil. Listo. Bien, chicos, esa es la teoría de los géneros y de las figuras literarias, ¿ya? Hay un material que se les envió para que practiquen. Yo voy a publicar las claves, ¿ya? En este material, en la PPT, y lo voy a colgar, lo voy a enviar con la tutora para que lo tengan, pero por favor resuelvan esas preguntas, hay 10 preguntas ahí para resolver sobre el tema que hemos tratado, y al final cotejen las claves que yo envío, ¿no? Bien, chicos, entonces estamos ya concluyendo esta primera sesión de introducción. Ya la próxima semana espero que los veamos en vivo y en directo, ¿no? Para pues poder interactuar más y atender todas sus consultas. Bien, amigos, entonces eso sería todo por hoy. Mando las claves, mando las claves por interno para todos. Listo, chicos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego, Chao. profesor. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, profesor. Profesor, Chao, cuídese. chao.